El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y vamos a meditar en el día de hoy en la Sagrada Escritura. Y les invito a buscar allí en sus Biblias, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Carta de San Pablo apóstol a los Efesios, capítulo 3 y el verso número 14 y 15. Vamos a leer allí. Mi esposa, como siempre, va a estar dándoles lectura a este pasaje, que es el pasaje central, pasaje básico de esta enseñanza, de esta disertación. La hemos titulado El libertador de nuestras familias. El libertador de nuestras familias. El libertador de nuestras familias. Escuchemos lo que dice allí atentamente la palabra del Señor. Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Amén. Vamos a volverlo a leer. Ese pasaje bien poderoso. Lo volvemos a leer. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Amén. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que en esta hora tu palabra, Señor, esté edificando nuestras vidas. Tu palabra esté trayendo luz, fe, esperanza a cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver, poder escuchar espiritualmente lo que tú, Señor, quieres enseñarnos en este día. Guíanos con tu Espíritu Santo hacia todo aquello que es sano, que es verdadero, que es recto, que contribuya a nuestra edificación. Te lo rogamos, Padre. Padre, quita ahora de medio todo aquello que se constituye en un obstáculo, todo aquello que perturbe el propósito, Señor, que tú tienes de traernos tu palabra para edificar nuestras vidas. Quita toda oposición. Atamos y reprendemos toda boca mentirosa ahora que se abre para tratar de torcer, tratar de engañar a todos aquellos que oyen, que se disponen a escuchar. Por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, estamos desautorizando todo espíritu contrario. Atamos las fuerzas de las tinieblas y declaramos, Señor, que esta palabra será recibida como la buena semilla que recibe la buena tierra y llevará frutos para la gloria de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Puede tomar su lugar, amado hermanos. Reitero el título de esta disertación: el libertador de nuestras familias. Vamos a estar atentos a escuchar esta parte introductoria. Quiero ser puntual, quiero tratar de ser lo más puntual posible. No quiero extenderme mucho, porque a veces un mensaje demasiado largo, alguien ha dicho que es como una semana sin carne, ¿no? Y esto no lo retiene la gente. Es muy difícil que usted retenga las verdades espirituales de una disertación de más de una hora. Me voy a tratar de ser lo más puntual posible, con la ayuda del Señor. Escuchemos. En el año de 1938 nace por creación de un norteamericano llamado Jerry Siegel y un dibujante canadiense llamado Joe Shuster el personaje de las tiras cómicas
y la ciencia ficción más famoso del mundo, Superman, el hombre de acero. Amén. Año de 1938. Dos personajes. Ambos son personajes norteamericanos. Uno es canadiense, el otro es de los Estados Unidos, de Norteamérica. Ellos dieron origen, ellos crearon el personaje de las tiras cómicas más famoso que hasta el día de hoy se conoce. ¿Sí? Estamos hablando de personajes que han sido los protagonistas de un género cinematográfico, el género llamado de la ciencia ficción. Personajes de tiras cómicas. Esto no solamente sirvió como material para películas, sino para revistas, programas de radio, documentales, en fin. Estamos hablando de personajes como Batman, el Hombre Araña, Aquaman, y del que vamos a hablar en el día de hoy, Superman, el hombre de acero. Superman, el hombre de acero. Quien no se haya visto una película de Superman, sea grande o pequeño, no ha visto cine entonces. Porque esto, mire desde cuándo se oye hablar de este personaje. 1938. O sea que dentro de unos 14 años va a cumplir un siglo este personaje. Bien, espero haberle llamado la atención. Vamos a continuar, vamos a escuchar, vamos a seguir oyendo lo que investigamos acerca de este personaje. Son pocos los que saben que estos dos personajes son de trasfondo judío y que la definición con la que caracterizaron a este superhéroe en realidad es un tipo profético del Mesías de Dios revelado a Israel. Oiga, ¿cuántos sabían que el señor Schuster y el señor Seagal son de trasfondo judío? Mire, para testimonio de lo que estoy diciendo, usted puede consultar la red social de CNN y allí ellos hicieron como especie de un conversatorio periodístico, un conversatorio acerca de este personaje, sus creadores, y usted va a confirmar, son judíos. Y lo que estamos diciendo es que ellos se inspiraron en las profecías acerca del Mesías, las profecías del Antiguo Testamento, acerca del Mesías para crear este personaje. Usted lo puede confirmar. No solamente a través de una ojeada por las redes sociales, la red social de CNN, sino también a través de la misma palabra de Dios. En la medida en que usted vaya escuchando, usted va confirmando que es cierto. El personaje que ellos crearon está inspirado en las profecías acerca del Mesías de Dios para Israel y para todas las naciones. ¿Quién es el Mesías de Dios para Israel y para todas las naciones? Entonces podemos decir aquí, a manera introductoria, que el Superman de las películas es el personaje que en las Escrituras se conoce como Jesús de Nazaret. Por lo menos para nosotros los cristianos, los judeocristianos. Sí, los que somos creyentes en Jesús de Nazaret, tanto si somos gentiles o si somos algunos judíos de raza, judíos de nacionalidad. Jesús de Nazaret es el Superman de la Biblia. A su nombre. Y debe ser el personaje, el superhéroe favorito de todos los niños que me están viendo, me están escuchando. Hay una canción incluso que un grupo musical cristiano sacó hace algún tiempo que se llama El Superhéroe, Mi Superhéroe. ¿Sí? Y ellos plantean esta verdad,
que el superhéroe de todos los cristianos no es Superman, ni Batman, ni Aquaman, ni el Hombre Araña, sino que este superhéroe es nada más y nada menos que nuestro Salvador y Señor, Jesús de Nazaret. A su nombre. Este secreto se encuentra revelado en una de las últimas producciones producidas en estos últimos años. El planeta Krypton iba a desaparecer con todos sus habitantes. El padre de Superman, Jor-El, el científico más importante de este planeta, ideó la forma de preservar de la destrucción a todas las familias del planeta Krypton. Este científico, en contra del líder militar más importante de Krypton, el general Zod, sintetizó químicamente en un código el genoma de los 1.000 millones de kryptonianos, lo inoculó en su hijo y lo sacó en una nave espacial completamente protegido y dirigido al planeta Tierra. Veamos la ilustración de esta historia de ciencia ficción en este video. Muy bien, vamos a ver un video en donde esto que usted acabó de escuchar lo vamos a confirmar. Se produjo una película reciente, el título de ella, El Hombre de Acero, Superman. Y lo que usted escuchó es el momento cuando el papá de Superman, que en la película y en la historia del cómic se llama Kal-El, ¿sí? Ese es el nombre kryptoniano de Superman, Kal-El. Sí, el nombre de su papá, Jor-El. Ahora, escuche, estos nombres son nombres hebreos, ¿oyó? Kal-El y Jor-El. Aún, el nombre del general malvado, el líder militar de todo el planeta de Krypton, también su nombre es un nombre hebreo. Es un nombre que se encuentra en las páginas de la Sagrada Escritura. Entonces, ponga atención porque lo que usted va a aprender con estas ilustraciones es más que una película, ¿oyó? Esto es un cuadro de la vida real, es un cuadro de la vida declarada proféticamente de nuestro Salvador y Señor, el Mesías. Atentos entonces todos a este video que nos va a ilustrar esta verdad. Están haciendo Kal-El. Dramáticas. El núcleo de Krypton se colapsa. Tal vez solo nos quedan unas semanas. Se los advertí. Consumir del núcleo era un suicidio. Eso ha acelerado el proceso de implosión. Las reservas de energía se agotaron. ¿Qué querías que hiciéramos, él? Mirar a las estrellas, como nuestros ancestros lo hacían. Hay mundos habitables al alcance. Podemos empezar usando los viejos puestos. Lo que estás sugiriendo es que evacuemos todo el planeta. No. Ya estamos muertos todos aquí. Denme el control del Códex. Aseguraré la sobrevivencia de nuestra raza. Hay esperanza. He cargado esa esperanza en mis manos. El planeta iba a desaparecer. Este consejo va a desaparecer. ¿Con qué autoridad? La mía.
Los demás serán juzgados y van a tener su castigo. ¿Qué estás haciendo, Zod? ¿Estás demente? Lo que debía hacer hace años. Estos legisladores, con sus eternos debates, han llevado a Krypton a la ruina. Y si tus fuerzas prevalecen, tú serás el líder de nada. Únete a mí. Ayúdame a salvar a nuestra raza. Comenzaremos de nuevo. Cortaremos las degenerativas líneas de sangre que nos han dejado en este estado. ¿Y quién decide qué líneas de sangre sobreviven, Zod? ¿Tú? No hagas esto, Jor-El. Lo último que quiero es que seamos enemigos. Abandonaste los principios que nos mantenían unidos. Te levantaste en armas en contra de tu gente. Honraré al hombre que alguna vez fuiste, Zod. No al monstruo en que te convertiste. Llévenselo. Señor, ¿todo está bien? ¡Apártate! Dije... Consígueme a Lara. Yo, detrás de ti. Lara, prepara el lanzamiento. En cuanto pueda estaré contigo. Muy bien. Estamos ubicados en el contexto, lo que está ocurriendo allí. ¿Estamos ubicados, hermanos, o estamos fuera de foco? El planeta iba a extinguirse. El general Zod se rebeló contra sus autoridades. Se volvió en contra incluso del padre de Kal-El, el científico, Jor-El. ¿Sí? Que aquí hay un momento en que lo llaman él. Ojo con eso. Eso no es casual. Es que en la Biblia, él es el nombre primario de nuestro Dios. Él es el nombre primario de nuestro Dios. Así que aquí en esta ilustración nosotros vemos que él viene a ser el padre, Jor-El el padre, él, Kal-El el hijo. ¿Sí? Krypton viene a ser así como que el tercer cielo. Y el general Zod, ¿a quién creen ustedes que estaría prefigurando aquí? A Satanás, el adversario de Dios, que se rebeló contra el mismo Dios y atrajo en su caída a una tercera parte de los ángeles. Jor-El había ideado la forma de cómo salvar al planeta. Y ahí lo dijimos. Él como su condición de científico le caracterizaba, él sintetizó químicamente el genoma de los 1.000 millones de kryptonianos existentes y se lo inoculó a su hijo. Y antes que el planeta explotara y desapareciera, él sacó a su hijo en una nave espacial. Él y su madre sacaron a su hijo en una nave espacial y lo dirigieron hacia el planeta Tierra, bien protegido el niño, eso sí, en una nave kryptoniana. Así es que Kal-El viene a ser aquí en la Tierra como una especie de extraterrestre, ¿no? ¿Cómo le llaman hoy en día a estos personajes, estos seres extraterrestres? Alienígenas. El hijo de Dios, el hijo de Jor-El, Kal-El, viene a ser como especie de un alienígena. ¿Recuerdan ustedes las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba siendo interrogado por Pilato? Y Pilato le decía: ¿eres tu rey? Y él decía: sí, tú lo has dicho. Y
Pilato de una manera burlona, sarcástica le dijo: pero si tú fueras rey, aquí estuvieran tus seguidores defendiéndote, protegiéndote. Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Igual los discípulos de ese reino tampoco son de este mundo. ¿No fue el apóstol Pablo el que dijo que nuestra ciudadanía no era terrenal, sino que nuestra ciudadanía era celestial? Entonces yo estoy en medio de una cantidad de alienígenas y no lo sabían. Nosotros somos los verdaderos alienígenas. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Pero vamos a seguir escuchando esta historia. Vamos a seguir escuchando. Escuche la descripción que sigue ahí a continuación. La historia continúa. El general Zod se había rebelado contra los dirigentes de su planeta, y él y sus cómplices caídos fueron encarcelados antes de que el planeta explotara. La nave enviada de Krypton llegó a la Tierra. El niño fue adoptado por una familia terrícola, pero con una condición de vida superior a los terrícolas. Entre tanto, Zod y sus cómplices se escaparon de la cárcel y comenzaron la búsqueda del superniño y del código donde estaban los genomas de los kryptonianos. Luego de una búsqueda incesante, Zod y sus séquitos encontraron al hijo de Jor-El. Hallaron a Kal-El convertido en un superhombre. Pero este maléfico adversario no sabía dónde estaba el código genético, hasta que descubrió que el código estaba en el interior de Kal-El. Inmediatamente intentó persuadirlo a que se uniera a su propósito maligno, pero no lo logró, sino que encontró en un kryptoniano que se había humanizado. Entonces Zod intentó aniquilar a Kal-El para extraer el código, destruir la tierra y recrearla para poblarla con la civilización kryptoniana. El final de la historia y cómo Superman vence y destruye a Zod y sus intenciones lo vemos en el siguiente video. Muy bien, vamos a ver el siguiente video, que es ilustrativo acerca de cómo termina esta historia, cómo avanza después que todas estas cosas ocurrieron, ¿ve? Y se manifiesta el general Zod aquí tratando de persuadir a Kal-El, pero no lo consigue. Entonces tiene que luchar con él e intenta destruirlo. Pero nosotros conocemos el resto de la historia, sabemos cómo terminó esto. Veámoslo ahí en este video. ¿Qué pasó allá abajo? Él expuso una debilidad temporal. Eso no tiene consecuencia, porque ya he localizado el códex. Nunca estuvo en la cápsula. Jor-El tomó el códex, el ADN de 1.000 millones de personas, y lo mezcló con las células individuales de su hijo. Todos los herederos de Krypton viviendo, ocultos en el cuerpo de un refugiado. ¿Dices que Kal-El debe estar vivo para extraer el códex de sus células? No. Preparen el motor terrafórmico. ¿Qué fue lo que pasó? La nave se partió en dos. La primera va hacia el este, la segunda se dirige al hemisferio sur. ¿Qué tan rápido se mueve el objetivo? Se aproxima Mach 24 y acelerando. Parece que se va a impactar en algún lugar del Océano Índico. El resto de la nave desciende. Ponlo en pantalla. Sí, señor. Dios mío.
Pongan el motor Phantom en línea. Estamos conectados al motor terrafórmico. Inicien. ¿Con qué nos atacaron? Parece una clase de arma de gravedad. Funciona en conjunto con la nave. De algún modo incrementan la masa de la Tierra, llenando la atmósfera con partículas. Por Dios. Están terraformando. ¿Qué es eso? Ingeniería planetaria que modifica la atmósfera y topografía de la Tierra. Convierten a la Tierra en Krypton. ¿Pero qué pasa con nosotros? Basado en estas lecturas, no vamos a existir. General Swanwick, señor. Llamó la torre de control. El coronel Hardy viene hacia acá y Superman viene con él. ¿Superman? El alienígena, señor, es como lo llaman, Superman. Cuando el general Zod se escapa de la zona fantasma en donde fue encarcelado él y sus séquitos, él viene en un recorrido por todo el sistema planetario buscando el códex, el código genético de todos los kryptonianos. Él pensó al principio que el padre de Kal-El había puesto el códex en la nave en donde envió a su hijo. Encontró la nave, encontró al hijo, pero no encontró el códex, hasta que finalmente descubrió que el códex estaba en el interior del hijo. Es decir, el código genético de los 1.000 millones de kryptonianos estaba en la sangre, estaba en las venas, estaba genéticamente en Kal-El. Pues los propósitos de este adversario, de este general Zod, no solamente era descubrir dónde estaba el códex. Él quería también, ya entendido de dónde estaba, aniquilar a Kal-El, es decir, matar al hijo del padre, matarlo. ¿Se parece eso a una historia que usted y yo conocemos en la Biblia? No solamente matar al hijo de Jor-El, sino también destruir la humanidad, desocupar el planeta, transformarlo mediante un proceso científico ahí de ingeniería espacial, transformar el planeta Tierra en el planeta Krypton, es decir, en el reino de Krypton. Exterminando así a la raza humana. Esos eran los propósitos macabros de este personaje. ¿Se parecen a los propósitos macabros de un personaje maligno que nosotros conocemos en la Biblia? ¿Se parecen o no? En la Biblia él es llamado el Dios de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Y dice la Biblia que el mundo entero en la actualidad está bajo el poder de este personaje, bajo el poder del reino de las tinieblas.
Bueno, el resto de la historia lo conocemos. Sabemos que hubo un enfrentamiento. Caleb vence y destruye al general Sot. Triunfa sobre él, aunque le cuesta casi la vida, pero finalmente triunfa sobre él. Y el malvado Sot y sus séquitos no logran su propósito, no logran su objetivo. El apóstol San Pablo dice que el Señor Jesús, anulando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándole en la cruz, triunfó allí sobre el madero, sobre los principados, sobre las potestades, sobre el mundo espiritual de las tinieblas, y nos concedió a nosotros una esperanza de vida. Dale un aplauso al Señor, hermano, en esta mañana, aleluya. Dale un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. No le está dando el aplauso aquí a Superman, ¿no? Entienda. El aplauso es para el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. Es evidente que los creadores de este personaje identifican a Kal-El, Superman, con el Mesías de Dios, el Redentor de su pueblo, el libertador de la familia de Dios. Muchos siglos antes, el apóstol San Pablo, escribiéndole a la comunidad cristiana de Éfeso, revela que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, encriptó en la humanidad de su Hijo los nombres que heredarían todas las familias creadas por Él, tanto para habitar los cielos y la tierra. Escuchen esto, esta es la propuesta central de este mensaje. El apóstol San Pablo, siglos antes de que aparecieran en la historia de la humanidad este par de personajes que crean a este superhéroe de las tiras cómicas, este superhéroe del cine, el apóstol Pablo revela esta poderosa verdad. Escúchela, escúchela. Si usted esto lo entiende, listo, el mensaje lo comprendió y de seguro que usted va a ser edificado y bendecido en su fe. La proposición. Es evidente que los creadores de este personaje identifican a Kal-El, Superman, con el Mesías de Dios, el Redentor de su pueblo, el libertador de la familia de Dios. Muchos siglos antes, el apóstol San Pablo, escribiéndole a la comunidad cristiana de Éfeso, revela que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, encriptó en la humanidad de su Hijo los nombres que heredarían todas las familias creadas por Él, tanto para habitar los cielos y la tierra. Amén. Dios el Padre encriptó en su Hijo Jesús el código genético de toda familia que Él creó para habitar los cielos y para habitar la tierra. ¿Y dónde dice eso, pastor? Te estoy parafraseando. Efesios capítulo 3, versos 14 y 15. Esto es una paráfrasis sencilla. En el Señor Jesús, está nuestra identidad, está nuestra naturaleza, está nuestra genética. En el Señor Jesús. Pablo lo dice en una manera retórica aquí. Él usa esta metáfora y dice que de Él, de Jesús de Nazaret, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Y quién hizo eso? Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él se encarna, porque es que Él tiene que enfrentar a un adversario que tiene propósitos destructivos, no solamente para Él, para el reino de Dios, sino también para la raza humana y para todas las familias de la tierra. Él se encarna y la Biblia nos dice lo que ocurrió cuando el Hijo de Dios nació entre los hombres. De modo, mi amado hermano, que ya estamos entendiendo, ya debemos ir entendiendo quién es el libertador de nuestras familias. ¿Quién es el libertador de tu familia? ¿Quién es el libertador de mi familia? ¿De quién nosotros tomamos nombre desde antes de la fundación del mundo? ¿De quién tomamos nuestro nombre? Del Señor Jesucristo. Y a su nombre,
Espero que me estés siguiendo, hermano, y no estés pendiente. No vamos a ver más videos. Vamos ahora a escuchar lo que explica la palabra de Dios acerca de estas verdades. Quiero que resaltemos en el pasaje mencionado 3 vocablos en los que nos vamos a enfocar para explicar estas verdades. Jesucristo, nombre y familia. Sobre estos 3 vocablos, estas 3 expresiones, vamos a basar nuestra disertación. Jesucristo. En hebreo se dice Yeshua HaMashiach. Jesucristo. Yeshua HaMashiach. Jesucristo es una traducción del griego. Jesús Cristo. En hebreo se dice Yeshua HaMashiach. El otro vocablo es el vocablo nombre. En hebreo se dice, el nombre se dice Hashem. Hashem. Así se dice, el nombre. Y el otro vocablo que vamos a destacar aquí, en el que nos vamos a enfocar, es el vocablo familia. Familia. En hebreo principalmente se usa el término mispajá para familia. Mispajá. Mishpajá. Así se dice familia, primariamente. Aunque también se puede usar un vocablo sinónimo. El vocablo vet o ayit, que se traduce como casa. Porque para el hebreo, la casa no es el edificio. La casa no es la residencia, la construcción física. Para el hebreo, para la mente hebrea, la casa es la familia. La casa es la familia. Y allí se usa el nombre de la letra vet, que se traduce como casa. Casa, y su pictograma es una casa. Pero vamos a usar y vamos a enfocarnos en el vocablo primario. Mishpajá. Mishpajá. 3 vocablos. Dígalo conmigo, a ver si es capaz. Diga, Mishpajá. Diga, Hashem. El nombre, ¿no? El nombre. Y el otro nombre, Yeshua HaMashiach. Dígalo, Yeshua HaMashiach. A su nombre. A su nombre. Descubramos 3 eternas y poderosas verdades espirituales en este pasaje. Primero, la verdad sobre un nombre. La verdad sobre un nombre. 2, la verdad sobre la familia. la verdad sobre la familia. Y 3, La verdad sobre el libertador de la familia. la verdad sobre el libertador de la familia. Estos son los 3 argumentos sobre los cuales voy a estar disertando inmediatamente. Primero, 3 verdades que vamos a aprender y que nos explican el significado de estas 3 expresiones que escogimos. La primera verdad es la verdad sobre el nombre. Escuchemos. Para un creyente piadoso, su nombre debe tener significado. Un nombre bíblico revela 3 poderosas verdades. Un nombre revela identidad. Un nombre revela un conjunto de cualidades que definen su naturaleza esencial. Un nombre revela un destino profético. Muy bien. Un nombre no es carente de significado para una persona que tiene fe. Un creyente piadoso, sea judío, sea gentil, sea pagano. Un nombre no debe carecer de significado. Todo creyente piadoso tiene que saber cuál es el significado de su nombre. ¿Lo sabe usted? ¿Usted sabe lo que significa su nombre? Tiene que saberlo. Porque esto es importante. Hay gente que los padres le pusieron nombres con los cuales los maldijeron. Conozco a un pastor ignorante que le colocó a 2 de sus hijos, le colocó el nombre de Abednego a uno. Abednego. Y al otro le puso por nombre Maer
Salal Asbaz Maer. Lo conocí. Y a la hija, tuvo una hija, le puso por nombre Ishtar. Nombres paganos, nombres diabólicos, nombres pertenecientes a deidades paganas. Ahora, cuando usted nació, usted no escogió el nombre, pero estoy seguro que hay más de uno que les gustaría cambiar el nombre. De hecho, conociendo lo que significó o lo que significa su nombre actualmente, estos creyentes han ido a una registraduría y se han cambiado el nombre. Y lo han hecho de una manera correcta. ¿Por qué? Por lo que significa el nombre. Un nombre en la Biblia nos dice tres cosas que son importantes. Repitámoslas. Tres cosas que son importantísimas. Número uno. Un nombre revela identidad. Revela identidad. Revela quién soy yo. Un nombre revela un conjunto de cualidades que definen su naturaleza esencial. Definen mi naturaleza esencial. Hay un conjunto de cualidades que mi nombre lo revela. Y definen quién soy yo, de qué soy hecho, con qué estoy ligado, de qué me hicieron. Y la tercera cosa que usted tiene que saber acerca de su nombre. Un nombre revela un destino profético. Un destino profético. Un destino profético. Es decir, el nombre que tú tienes, puesto por tus padres, marca un signo profético para ti, un destino para ti. Si no lo conoces, debes investigar. El nombre mío, según su significado, yo conozco su naturaleza, de dónde viene. Yo me llamo Fernando. Y según los expertos en esta cuestión de buscar los significados de los nombres, dicen que Fernando está caracterizado por ser una persona viajera, un viajero, una persona que anda viajando por ahí de puerto en puerto, de sitio en sitio. O sea, una especie de gente, de persona que no es estable, que no se estabiliza, que no echa raíz en ninguna parte. Tiene dos significados. Es más, eso indica bipolaridad. Psicológicamente hablando, eso indica bipolaridad. Por eso yo a mis hijos no le puse dos nombres. Todos tienen un solo nombre. Un solo nombre. Entonces imagínense, viajero. Una persona que anda por allí de sitio en sitio, de lugar en lugar, y no echa raíces, no se estabiliza. Por eso yo me cambié mi nombre. En las redes sociales usted no me encuentra con ese nombre, ¿no? Aunque tuve que hacerlo porque Meta te exige que tú coloques tu nombre, porque si tú llegas a perder o te llegan a hackear, como ya lo hicieron con mi cuenta personal, tienes que ponerle a tu nombre. Pero yo creé otro perfil en el que yo me llamo Fares Ben Yeshua. Fares Ben Yeshua. Fares, el hijo de Yeshua, el Salvador. Si usted nota, en la vida de algunos personajes bíblicos, cuando tuvieron un encuentro con el Señor, ¿qué hizo el Señor inmediatamente con ellos? Les cambió el nombre. Y aquellos que hoy caminan con Jesús, aquellos que hoy son discípulos de Yeshua, no te has cambiado el nombre, no te preocupes. Allá en la regeneración, en el reino, a ti se te va a cambiar el nombre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es su nombre, pastor, ahora espiritualmente hablando? Laboriosa. ¿Y cómo se dice laboriosa en hebreo? El nombre de una de nuestras pastoras acá asociadas es Teresa. Ella dice que ella investigó y su nombre es de origen pagano, es de origen griego.
Teresay. Ella se lo cambió. Y yo aconsejo a todos aquellos que aún no tenían ni idea de lo que su nombre significaba, investigue, y si tiene que cambiarse el nombre, cámbieselo, póngase un nombre hebreo, porque al fin y al cabo, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, un día vamos a estar en su reino, y allá en el reino se va a adorar, allá en el reino vamos a hablar el idioma, la lengua sagrada, el hebreo bíblico. ¿Y dónde dice eso, pastor? Miqueas capítulo 2, versos 8 y 9. Léalo allá en su casa con detenimiento y usted se va a dar cuenta. Así que hoy le conviene decidir hoy aprender la lengua sagrada, el hebreo bíblico. El hebreo bíblico. Y si tiene que cambiarse su nombre, cámbiese. Eso es un buen consejo, cámbiese. ¿Por qué? Porque su nombre tiene que estar de acuerdo, ¿ve?, con el signo profético que significa. El nombre Yeshua. ¿Por qué le pusieron ese nombre al Señor? Porque Yeshua significa salvación. Y Él vino como el Salvador de todos los hombres. Amén. Amén, hermanos. Bien, continuemos. Cuando Dios pensó en crear al hombre y a todo lo que hizo, les designó con autoridad y poder un nombre. Cada uno de los nombres dados por Dios a cada ser humano o cada ángel y a todo lo creado, sean estrellas, sean parte del reino vegetal o mineral, fueron registrados en un libro de memorias. Amén. Cuando Dios pensó en crearnos, aún el mundo no se había hecho. Antes de la fundación del mundo, antes de la creación del hombre como tal, antes de la creación de todas las cosas, Dios pensó en el nombre para cada uno. Cuando Él creó a Adán, Adán recibió de parte de Dios el permiso, la delegación de que Adán le pusiera nombre a todos los animales. Y hasta el día de hoy los animales se llaman de acuerdo al nombre que le puso Adán. Pero resulta que a lo demás Dios le puso el nombre. Está escrito en la palabra de Dios que aún el Señor conoce cada una de los miles de millones de planetas existentes. Los conoce por nombre. Me parece eso algo extraordinario, algo glorioso. Y no solo eso, más glorioso aún, conoce a sus ovejas por nombre. Aún antes de que nos creara. Y le puso nombre a todo lo creado. Aún antes de crearlo, ya Dios lo había hecho. Lo hizo con autoridad, lo hizo con poder. De manera que los nombres que nosotros tenemos indican que Dios es soberano, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Señor de nuestras vidas. Porque el nombre es una herencia. Nuestros nombres son una herencia dada por Dios. A su nombre. En la palabra de Dios aparecen 5.930 nombres personales y ninguno de ellos carece de estos elementos. ¿Cuántos personajes aparecen con nombre en las escrituras? 5.930. Y nadie tiene un nombre puesto por curiosidad, por capricho, por azar. No. Todos los nombres que aparecen en la Biblia son puestos intencionalmente. Intencionalmente. Continuemos. Vamos a la segunda verdad. La verdad sobre la familia. Malaquías 2:15. Malaquías 2:15. Vamos a leer allí la profecía de Malaquías, un profeta que nos dio a conocer su profecía unos 400 años antes de la encarnación del Hijo de Dios. Escuche lo que dice el profeta por inspiración del Espíritu de Dios. ¿No hizo él uno? Allá hay una pregunta retórica, dice, ¿no hizo él uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. Habiendo en él abundancia de qué? De espíritus. ¿No hizo él uno? Primera pregunta que le debemos hacer al texto.
¿Y por qué uno? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Ahora, no hizo él. ¿Quién es él? Ahí está hablando del creador. Dios el creador. El creador hizo uno. Pregunta. ¿Uno qué? ¿Uno qué? Se refiere a un género humano. Un ser humano. Un ser humano. Y dice que hizo uno a pesar de que en él había escasez de espíritus. No. En el creador había abundancia de espíritus. Sin embargo, hizo un solo espíritu vivo, vivificante. Un solo espíritu vivificante. ¿A qué espíritu vivificante se está refiriendo el profeta allí? Al espíritu del primer ser humano que Dios creó. Y dice que un solo espíritu. Ahora, lo que pasa es que ese solo espíritu fue creado en dos, digamos, ¿cómo le llamamos nosotros a esa? ¿Dos caras será? Dos manifestaciones distintas. ¿Ve? No, pues eso sería entonces un bipolar. Dos almas es un bipolar. Pero Dios no hizo un bipolar, Dios hizo una sola persona. Lo que pasa es que tenía dos manifestaciones distintas. ¿Y quién es esa persona? ¿Lo quieres saber? Génesis capítulo 5. Ahí te dice, vamos a leer los primeros 5 versículos de ese capítulo 5 de Génesis para que sepas tú quién es ese un espíritu. Pero lo creó en doble versión. Ese espíritu lo creó en doble versión. Vamos a leer el pasaje para que el Señor te dé el entendimiento. Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. ¿El libro de las generaciones de quién? Tú sabes quién fue Adán, ¿no? ¿Quién fue Adán? Es el padre de toda la humanidad. Adán. Escúchalo bien. Subrayalo si quieres ahí en la Biblia. Adán. Continuamos. El día en que creó Dios al hombre. El día en que creó Dios al hombre. Entonces, ¿a quién creó Dios? ¿No fue Adán? Entonces, ¿a quién creó? ¿Creó a Adán o creó al hombre? Bueno, cuando tú te vas al idioma hebreo te das cuenta que Adán no es el nombre de realmente un hombre. Es el nombre del género humano. ¿Me explico? Adán pudo haber sido traducida esa expresión del hebreo como el humano o el género humano o la humanidad. Con ese entendimiento volvamos a leer el pasaje. Capítulo 5, verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Ok, ¿el libro de las generaciones de quién entonces? Del género humano, de la humanidad. ¿Estás entendiendo el asunto, hermano? ¿Estás entendiéndolo? ¿Qué fue lo que creó Dios entonces? Creó el género humano, creó la humanidad. Sigamos leyendo. El día en que creó Dios al hombre. El día en que creó Dios ¿a quién? Al hombre. Al hombre. Sigamos. A semejanza de Dios lo hizo. Continuamos. Hombre y mujer los creó. ¿Cómo así? Creó Dios al género humano. Creó Dios la humanidad. Creó Dios al varón, al hombre. Pero dice, hombre y mujer los creó. Y los creó en un mismo día, en un mismo acto, en un mismo periodo de tiempo, en una misma obra de creación. Una sola obra de creación, pero lo hizo en
dos versiones, o podemos decir como en física, uno con un polo positivo, el otro con el polo negativo. Varón y hembra. Sigamos leyendo el texto. Y el día que fueron creados, llamó el nombre de ellos Adán. ¿Cómo fue que llamó el nombre de ellos? ¿Cómo fue que lo llamó? Ahí está. Entonces Eva no se llamaba Eva. En la visión de Dios, incluso se explica en estos capítulos que fue Adán quien le puso el nombre a su compañera. No fue Dios. Dios le puso un solo nombre a los dos. ¿Cuál es ese nombre? Pues ya sabemos que creó a la humanidad en dos versiones, doble versión. Una, la femenina, y otra, la masculina. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Ahora entienda esto, mire. No fueron dos personas las que Dios creó, fue una sola, pero con una doble manifestación. Una versión femenina, una versión masculina. Pero Dios pudo haber creado como Él, en Él había abundancia de espíritu, dice el profeta. Dios pudo haber creado dos humanidades, dos seres humanos, pero no creó dos seres humanos, un solo género humano en dos versiones. Tanto así que luego que los crea, en esas dos versiones les dice: ustedes son dos, pero el varón dejará a padre y madre, se unirá a su mujer, la varona, y los dos serán ¿qué? Como al principio, uno solo. Ahora, en la sabiduría de Dios también está contemplado el hecho de que creó un solo género humano y lo creó en dos versiones. Los creó con características sexuales para que pudieran procrearse, para que pudieran multiplicarse y para que pudieran tener una descendencia de hijos para Dios. ¿Te quedó eso grande en la cabeza o te lo tengo que volver a repetir, hermano? En la sabiduría de Dios, Dios creó un solo género humano en dos versiones y le dio características sexuales para que ellos pudieran juntarse y levantar una descendencia de hijos, pero no para ellos, sino para Dios. Eso lo dice el profeta también. Así dice el profeta. ¿Profeta quién? Malaquías. Volvamos allá y leamos. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Quién buscaba una descendencia para sí mismo? ¿Quién? Dios. ¿Y qué es una descendencia? Es el fruto de la unión de esos dos seres, de ese género humano, hombre, mujer, varón, hembra. En otras palabras, Dios pensó en la familia. La descendencia de Adán y Eva iban a ser una descendencia consagrada para Dios, porque Dios pensó en crear no solo una institución matrimonial, Dios pensó en crear la institución de la familia. A su nombre, a su nombre. Continuamos. Cuando Dios creó a la raza humana, la hizo con dos expresiones, pero con la capacidad de procrearse y multiplicarse. Dos expresiones. Una expresión, Eva, expresión femenina de la humanidad. Otra expresión, Adán,
expresión masculina de la humanidad. Ya lo sabes, la humanidad es una sola, pero fue creada para levantar una descendencia, una familia para Dios. La familia de Dios o descendencia de Dios provendría de la unidad física y espiritual de la primera pareja humana. Por eso fue que Dios los bendijo. Lo primero que Dios hizo cuando los crea es bendecirles. Y les dijo: fructifíquense y multiplíquense. Gobiernen la tierra y llenen la tierra. Así que el ministerio de Adán y Eva era tener hijos, levantar una descendencia para consagrarla a su Dios, a su Creador. Continuamos. La palabra familia viene del hebreo mishpachá, Génesis 10:5. Amén. La primera referencia que en la Biblia encontramos sobre lo que es una familia la encontramos ahí. Génesis capítulo 10, vamos a leerlo. El verso 5. De esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Eso ocurrió el día en que Dios dispersó a la civilización que sobrevivió, ¿no?, del diluvio, y se establecieron ahí en la llanura del Sinar. Dios les dio la orden de que ellos tenían que dispersarse. ¿Sí? Ellos hicieron todo lo contrario. En vez de dispersarse después del diluvio, ellos lo que hicieron fue que se concentraron allí. ¿Qué hace Dios? Dios desciende, les confunde la lengua y ellos tienen que por fuerza mayor regarse por toda la tierra, porque no se entendía. Dios los confundió allí en ese lugar. Ellos estaban realizando un proyecto de construcción, un altar realmente, un sigurat, para adorar a Dios, al Dios de los cielos, no al Dios de Abraham, no al Dios de Isaac, de Jacob, no al Dios de Noé, no al Dios de Sem, no, un Dios pagano. Un Dios pagano, hacerse un nombre para la posteridad y posiblemente refugiarse si Dios les enviaba otro diluvio por si las moscas. Todos sus propósitos se frustraron porque el Señor descendió y confundió sus lenguas y los dispersó. Aquí aparece por primera vez el vocablo familias y el vocablo naciones. ¿Qué son las naciones? Una agrupación de familias. ¿Qué son las naciones? Una agrupación de familias. El vocablo para familias en hebreo es mishpachá. Escuche cómo se escribe. La expresión hebrea mishpachá se escribe con las letras mem, shin, pei, het y hei. Repitámosla, mem, shin, pei, het, hei. Mishpachá. El valor numérico de esta expresión es 40,388,5. 433. La suma de cada una de esas letras, ustedes saben que en el hebreo las letras tienen un valor numérico, así que los números son letras y las letras son números. Eso suma 433. Que reducido a un dígito es 10. El número 10 en las escrituras es un símbolo de unidad y totalidad. Escucha eso, 4 más 3 más 3 da 10. Y 10 en las escrituras es un símbolo. Es un símbolo. 10 nos manda a una letra, incluso la letra Yod. La letra Yod. Pero el significado espiritual del número 10 en la numerología bíblica es el de totalidad y, además de totalidad, unidad. Unidad. Características que se asocian directo con la institución de la familia.
Una familia es la totalidad de padre, madre e hijos. Una familia requiere, para poder permanecer, requiere unidad. La Biblia es muy sabia. La palabra de Dios sabe mucho. Es que nos revela la sabiduría del Altísimo. Continuamos. Dios le da nombre a cada familia, asociándolo con su propio nombre. Así es. ¿Cuál es el nombre de Dios? Le dije, ¿cuál es el nombre primario? El nombre primario de Dios es Él. Él. Entonces, los nombres que Dios le da a cada familia en los cielos y en la tierra están asociados con ese nombre primario de Dios. Él. Se escribe con la letra Aleph y la letra Lamet. Aleph y Lamet. El nombre personal es YHVH. Este nombre puede ser abreviado como YH, que se pronuncia como Ya. Ya. Por eso es que nosotros aquí decimos Aleluya. Ya es la abreviación del nombre Yud-Hei Vav-Hei, que algunos traducen como Jehová o Yahweh o Yahvé o Jehová. En hebreo son 4 letras: Yud-Hei Vav-Hei, Yud-Hei Vav-Hei. Algunos nombres de algunas personas están asociados con ese nombre de Dios. El nombre personal, Yud-Hei Vav-Hei, que se abrevia con 2 letras, Yud-Hei, y que se lee Ya. Entonces, por ejemplo, el nombre Isaías termina en hebreo con las letras Yud-Hei, Isayahu. Así se dice en hebreo. Y así, muchos nombres de personajes bíblicos se asocian con el nombre personal de Dios o con el nombre primario, Él. En algunos nombres aparece como prefijo, en otros aparece como sufijo. Por ejemplo, el nombre Ezequiel, el nombre Joel. ¿Ve? Estos nombres tienen un sufijo. El sufijo es las letras Aleph, Lamet. Se leen Él, y ese es el nombre primario de Dios. Y ya les mencioné que algunos nombres se asocian con el nombre personal. Nombre personal Yud-Hei Vav-Hei, que se abrevia con las letras Yud-Hei y que se lee Ya. Nehemías, por ejemplo, otro nombre, termina en las letras Yud-Hei. Se lee en hebreo Nehemiah. Se lee como una Ia o Ya. Nehemiah. Ia o Ya. ¿Sí? Y así muchos otros. El nombre de cada familia en el cielo o en la tierra están codificados e incrustados en la naturaleza humana del Mesías Yeshua. Así es. El nombre de toda familia, según el apóstol Pablo, ya sea en los cielos. ¿Quiénes viven en los cielos actualmente en la presencia de Dios? ¿Quiénes? ¿Qué familia? Los ángeles de Dios. Y aquí en la tierra, pues nosotros, los seres humanos, el género humano. ¿Sí? Estos nombres que fueron dados por Dios, todos están implícitos, todos están incrustados en la naturaleza humana del Mesías, de Yeshua, de Jesús. Todos están implícitos allí, todos están incorporados allí genéticamente, todos. Sigamos escuchando. En el vocablo hebreo, Mashiach, está implícito el nombre de la deidad. Muy bien. Yeshua, hemos aprendido por las escrituras, y esto no se puede controvertir, que Él es el Mesías. ¿Cómo se dice la expresión Mesías en hebreo? Mashiach. 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 Así se dice. ¿Ven? Mesías en hebreo.
Mashiach. Traduce lo mismo que traduce la palabra Cristo en griego. El ungido. Jesús es el ungido de Dios. El Mashiach. El ungido de Dios. Bien, en esa expresión, Mashiach, que sabemos que es el título dignatario de Jesús de Nazaret, el Mesías. En esa expresión Mashiach, si usted hace una permutación de letras, Mashiach se escribe con las letras Men, Shin, inicialmente. Men, Shin, Yod y Ayin. Esas letras. Pero si usted hace una permutación, cambia la posición de las letras, de esas dos letras iniciales. En vez de colocar la Men de primera, la coloca de segunda. Y en vez de colocar la Shin de segunda, la coloca de primera. Se construye una expresión en el hebreo con las letras Shin y Men. Y es la expresión Shem. Shem significa nombre. Y ya dije que otro de los nombres del Señor es Hashem, el nombre. Entonces fíjense cómo en el Mesías está el nombre del Señor. Fíjense cómo en el Mesías está el nombre de Dios. Y ya sabemos lo que significa tener el nombre, tener un nombre. Significa también tener las características esenciales que distinguen a esa persona. El Mesías es divino. ¿Cuántos creen que el Mesías es Dios? Entonces, si en el Mesías está el nombre de Dios, lo que quiere decir sencilla y llanamente es que el Mesías es Dios. Mesías es divino. Continuemos. En el vocablo hebreo Mishpachá está implícito el nombre de la deidad. Otra expresión que ya la hemos seleccionado, Mishpachá, significa familia. Inicialmente también Mishpachá se escribe con las letras Men y Shin. Si las intercambias, esa técnica de interpretación se llama la temurá. Temurá en hebreo significa intercambio, permutación. Cambia el orden y construye la misma palabra. Shem, Shin y Men. Shem. Lo cual indica que en la familia está implícito el nombre de la deidad, el nombre de Dios. A su nombre, la familia entonces tiene un carácter divino, tiene un sello divino desde el principio, cuando Dios la concibió y la creó. Uno de los nombres revelados de la deidad en las escrituras es la expresión hebrea Hashem, que significa su nombre. ¿Lo está viendo? ¿Lo está confirmando? Entonces hemos mencionado por lo menos 3 nombres de Dios. El primario, Él. El segundo, que es el personal, Yud-Hei Vav-Hei, que se traduce como Yahweh, Jehová, Jehová, Yahvé. ¿Yahvé? Yahvé, gloria a Dios. Y el tercero, estás aprendiéndolo. ¿Cómo es el tercer nombre? Hashem. Y que traduce como su nombre. Su nombre. Es imprescindible que para ser parte del reino del Mesías y participar de su naturaleza divina, necesitamos experimentar el milagro de la regeneración. Tito 3:5. Amén. Entonces, para participar de la naturaleza del Mesías, es decir, de la naturaleza de Dios, y para participar de su reino, estamos diciendo que cada persona, cada familia tiene que ser regenerada, tiene que participar del milagro de la regeneración. Escucha lo que dice San Pablo allá en la carta a Tito, capítulo 3, verso 15. Tito 3:5. 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Amén. Cuando tú aceptaste a Cristo, ocurrió algo maravilloso. El Espíritu Santo lavó, te santificó, te separó para Dios. Pero no solo eso,
sino que Él te regeneró espiritualmente. Te regeneró. El vocablo regeneración que se usa allí es un vocablo que tiene que ver con una renovación, escúchame, no tan solo mental, no es tan solo una renovación emocional o una renovación física. Se está refiriendo a una regeneración genética. Una regeneración genética. Eso es un milagro que hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó nuestro genoma alterado, degenerado, dañado, muerto, y lo regeneró, colocándonos en nuestra genética personal el genoma de nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Por eso es que tú y yo podemos ser participantes de la naturaleza divina, porque es que el Espíritu nos regeneró espiritualmente y nos regeneró genéticamente. Tú y yo tenemos el gen de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. ¿Tú puedes creer eso, hermano? Dale un aplauso entonces a aquel que vive. Aleluya. Dios no solo regenerará en el Mesías a cada familia creyente, sino que también regenerará el mundo en el que van a vivir su descendencia, sus hijos. Hechos 3:21 y Apocalipsis 21:5. Correcto. Estos dos pasajes nos hablan de que el Señor no solamente va a regenerar a cada persona, a que es creyente, lo regenera, no solamente regenera las familias, no solamente regenerará las naciones, sino que Él también regenerará el mundo físico. El mundo físico existente, es decir, el medio, el hábitat, el espacio donde tú y yo nos vamos a mover allá en el reino, también será regenerado. Por eso la Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva. Una renovación, una regeneración del mundo físico. En el libro de Apocalipsis, vamos a leer allí, dice el Señor literalmente: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. No es solamente entonces nuestra genética espiritual, no es solamente las familias, no es solamente el mundo, las naciones, sino que el universo entero será regenerado por el poder del Espíritu Santo del Señor. A su nombre. Tercero. Número 3. La verdad sobre el libertador de la familia. La verdad sobre el libertador de las familias. Uno de los títulos dados a Jesús de Nazaret en las Escrituras es el de Mesías, vocablo equivalente a Cristo en griego. Para los judeocristianos, Jesús de Nazaret no solo es el Rey, sino que es Dios, Señor y Libertador. Romanos 11:26. Romanos 11:26, el apóstol Pablo, inspirado, dice que Jesús de Nazaret no solamente es nuestro Mesías, no solamente es nuestro Señor, no solamente nuestro Dios, sino que Él es el libertador. Uno de los títulos que también se le asigna a Jesús de Nazaret es el título de libertador. Y este título es un título sinónimo del título Mesías. Escuchemos lo que dice el apóstol. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Vendrá de Sión. ¿De dónde vendrá? Jesús de Nazaret, cuando venga a libertar, cuando venga a salvar a su pueblo, a un remanente de su pueblo que creerá en Él. ¿De dónde vendrá? Dice, de Sión. Sión allí es un sinónimo de cielo. Vendrá del cielo. Vendrá con su iglesia.
vendrá a establecer su reino. Antes de que la gran tribulación termine, va a haber un avivamiento espiritual en esta nación. Esta nación será regenerada, pero los que creen, los que reconocen que Jesús no solo es el Mesías, sino que Él es Dios. No solo que Él es el Rey, sino que Él es el libertador de su pueblo. A su nombre. La libertad que el Mesías trajo la ganó ofreciendo su vida en sacrificio en una cruz y venciendo al príncipe de las tinieblas y Dios de este mundo hace más de 2000 años. Amén. Esa libertad de la cual tú y yo hoy disfrutamos, la ganó el Señor hace ya más de 2000 años en la cruz del Calvario. Pero la libertad ganada para su pueblo Israel la obtendrá cuando destruya, cuando venza en su segunda venida gloriosa al anticristo y al falso profeta y los lance al lago que arde con fuego y azufre. Es allí donde ese opresor, esos opresores serán vencidos, serán destruidos con el espíritu de la boca del Señor, es decir, con el aliento de su palabra, los destruirá y los lanzará a un lago que arde con fuego y azufre. De manera que todo judío que confiese que Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, es el Mesías, es el libertador, será salvo y será parte del reino milenial, donde Jesús será Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos esperan eso? Conclusión. Concluimos. Quiero terminar con este pasaje escrito por Moisés en Éxodo 25:8. Y harán para mí santuario, Mikdash, y habitaré en medio, en el interior de ellos. Los hebreos definieron los nombres de sus libros sagrados con la palabra inicial de cada uno de ellos. Así el libro de Éxodo, Shemot, inicia con la expresión traducida así: estos son los nombres. De modo que el tema central del libro no es la salida de Egipto, sino la revelación de los nombres de aquellos que eran parte de la familia del pueblo de Dios. El pasaje mencionado revela que Dios le ordenó a su pueblo, por medio de su siervo, que le construyeran una casa para habitar en medio de ella, y que ellos debían también, por familias, rodear esta casa para que la presencia de Dios estuviera en medio de este campamento familiar. Si nosotros queremos que la presencia de Dios se manifieste en el centro de nuestras familias, debemos hacer un altar en el centro de cada una de nuestras familias y principalmente en medio de nuestros corazones. La familia de Dios debe tener al Señor como su centro vital, así como nuestro corazón es el centro vital de nuestro cuerpo. Amén. Amén. Mikdash, palabra hebrea que significa santuario o casa. Dios le dijo a su siervo Moisés: constrúyame un Mikdash. Y ustedes hagan un campamento alrededor por familias. En el centro iba a estar el Mikdash, la casa de Dios, la presencia de Dios en todo el centro del campamento. Esto tiene una aplicación espiritual para nosotros también. Así como Dios quiso desde el principio que su pueblo lo tuviera a Él en el centro de su vida, de sus familias, así también Él quiere que tú y yo lo tengamos a Él en el centro de nuestro corazón. El corazón es el órgano vital de nosotros. Ahora, si tú quieres que tu familia sea como la casa de Dios, sea como el Mikdash, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que levantar un altar a Dios en el centro de tu familia. Es igual. Es igual.
¿Quieres que la presencia de Dios esté en el centro de tu casa? Levántale un altar al Señor en el centro de tu familia. Y eso es algo que hemos venido diciendo e insistiendo de hace ya años. Cada casa aquí, cada familia debe tener un altar familiar para que la presencia de Dios esté en el centro de esa familia. Así como tu corazón, mi corazón, es el centro vital de mi vida. Es el centro vital. Así Dios tiene que ser el centro vital de nuestras familias. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos quieren hacer eso? Hagámoslo. Convirtamos nuestra casa, nuestra familia, en la casa de Dios, para que nuestra familia sea también parte de la familia de Dios. Si usted, amigo, me ha escuchado en esta ocasión y usted quiere recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, debes invitarlo a tu corazón para que Él sea el centro de tu vida, para que Él sea tu conductor. Y usted va a llevar esta bendición también a su casa, a su familia, para que su familia también comience a ser parte de la familia de Dios. Acuérdate que nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial, de donde esperamos al Rey, al Mesías, al Libertador. A su nombre. Esta es tu decisión. ¿Quieres recibir a Cristo? Te invito a que ores junto conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y te doy las gracias. Gracias, Señor. Te pido, Señor, dígalo, te pido, Señor, que perdones mis pecados, todos mis pecados, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame a perseverar desde ahora y para siempre en tus caminos. Ayúdame, Señor, a llevar esta verdad, esta bendición a mi casa. Que tu presencia habite en el centro de mi familia. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.